los traidores a la fe. Ay, santo. Vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 15 en adelante hasta el 22. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 15 al 22. ¿Cómo cristianos se pueden convertir? Ha pasado a través de la historia. Bueno, le pasó a Jesús con uno de los discípulos, aunque él ya sabía que él no era de los de él, ¿verdad? Él era un inconverso que él lo cogió a propósito ahí. Pero le pasó a Jesús. La traición le vino de adentro. Y los que respaldaron a Judas y fueron con él a arrestar, a llevar a los soldados, fueron los fariseos y los saduceos. O sea, los hijos de los profetas que anunciaron a Jesús, junto con uno de los apóstoles, fueron los que gestaron. Los romanos solamente hicieron el trabajo sucio de matarlo allá pero todo el plan vino del lado de los que eran religiosos. Un apóstol y los líderes religiosos, fariseos y saduceos. Así que muchas veces los golpes de la iglesia a través de la historia vienen desde adentro. Por eso el título del mensaje, le pedimos excusa a los que han venido buscando un mensaje inspiracional, lo damos aquí frecuentemente, pero esto es un mensaje didáctico de preparación porque estamos en tiempos peligrosos, tiempos donde se alinean las fuerzas para la batalla final y el Señor cuenta con su ejército, que son todos los redimidos que han sido lavados por la sangre de Cristo, para que dignamente representemos al Señor que nos salva. Leemos 2 de Pedro 2, del 15 en adelante, que dice así: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Balaam, un profeta hebreo que se alquiló, vamos a decir, se vendió por dinero, por interés, por lucro, con los ejércitos enemigos, para pedirle a Dios que maldijera al pueblo de Israel. Dios nunca le dio, no se lo concedió, pero él se lo pidió. Y Dios le quitó la vida eventualmente, ¿verdad? Así que, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estas personas que hacen eso, que traicionan su fe, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia. Concupiscencia es la palabra que se usa para inclinación al pecado, para hacer lo malo. Concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice, si tú te entraste a la iglesia y después te rebelas, te vas en contra de la iglesia, pues es peor que no hubieras entrado. Es lo que dice aquí, mejor que no hubieras entrado. Primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Oh, eso está fuerte. Yo no fui el que lo dije, lo dice la Biblia. Y es verdad. No quiero hablar de eso aquí, pero yo he tenido perros y yo sé que tienen la mala costumbre de hacer eso que dice aquí. Y la puerquita, usted la puede bañar, ponerle un trajecito color rosa con una cintita al cuello. La pone bien bonita. La suelta al patio donde hay un charco de fango. ¿Y qué va a hacer la puerquita? Va a decir, no me voy al fango porque yo estoy vestida. ¿Por dónde va la puerca? Le gusta el cielo.
le gusta el fango. Está diciendo, hay gente que sale, pero no queman esa vida. No se siguen aliando con las tinieblas en contra de las enseñanzas de la iglesia. Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos a través de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Nuestra fe requiere lealtad al reino. Nuestra fe requiere lealtad al reino. Somos salvos por gracia, no somos salvos por obras. Al decir que somos salvos por gracia es que nosotros ponemos la fe y ponemos el arrepentimiento que Dios nos produce, la convicción de pecado que viene del Espíritu Santo, que nos prepara el corazón para que lo que antes no nos molestaba, nos moleste ahora. Donde estábamos contentos y de momento sentimos un vacío de que algo nos falta y vamos a una iglesia, hablamos con un cristiano, ¿verdad? Pues mira, yo me siento así, me siento vacío, me siento triste, yo no sé qué me pasa. O sea, Dios usa muchas maneras para atraernos a sus escogidos hacia los brazos de Él, ¿verdad? Pero una vez redimido, se edifica sobre esa posición de hijo. Somos salvos por gracia, nosotros no morimos en la cruz, fue Jesús. Nosotros la fe la pone Dios en el corazón, el arrepentimiento. Él es el que nos llama, Él es el que escoge, todo eso. Pero nosotros nos arrepentimos y le entregamos esa fe al Señor, reconociendo a Cristo como Señor. Eso es por gracia, porque Él pagó, Él es el que hace el trabajo que nos lleva al arrepentimiento y nos produce la fe salvadora. Pero una vez salvo, sobre esa fe se edifica. No termina ahí la vida cristiana. Bueno, puede ser que tú te conviertas como el ladrón de la cruz y ahí mismo te mataron, pues ahí ese hombre fue salvo 1 o 2 horas en la tierra y ahora es salvo en la eternidad porque Jesucristo le dijo a ese ladrón, verdaderamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque él se convirtió a Jesús. Aún un ladrón que no tenía tiempo de devolver un centavo, por su fe fue salvo en aquella cruz, porque es por gracia. Pero sobre esa fe se edifica. Cuando uno recibe a Cristo, lo recibe como Salvador y como Señor. No es solamente los beneficios de la salvación, sin los deberes del señorío de Cristo. El beneficio de la salvación es un regalo de Dios. Tú crees, tú le entregas tu vida a Cristo y pasas de muerte a vida si haces eso de corazón. No importa los pecados que tú tengas. Pero en ese momento que tú estás haciendo eso, tú estás diciendo, Jesucristo, yo creo en tu sacrificio, yo creo en la eficacia de tu sangre derramada en la cruz, tú tienes poder para perdonar, yo me siento pecador, yo soy pecador, Señor, perdóname, te entrego mi corazón. Eso tú lo haces a veces en una iglesia levantando la mano, o lo repites, o lo que sea, o lo haces en tu casa, hasta en el automóvil lo puedes hacer. Porque eso no es cuestión de iglesia, es cuestión de acá. ¿Verdad? Pero en ese momento algo está pasando, que además de salvarte, el Señor dice, yo de ahora en adelante soy tu Señor. Y la palabra Señor en el idioma original que está escrito era la palabra que se usaba para los que tenían esclavos. El Señor era el dueño de los esclavos, el amo. Entonces tú estás diciendo, yo te entrego mi vida, mis pecados, pero te entrego también mi derecho a hacer lo que me dé la gana. Enséñame a vivir de una manera correcta, Señor. Me voy a equivocar en el camino. Tú provees la confesión de pecado porque tú sabes que no soy perfecto. No me vas a dejar porque yo me equivoque, porque esto es para siempre. Pero quiero aprender a hacer lo correcto y a vivir de la manera que tú diseñas en tu palabra. Así que nuestra fe requiere lealtad. Jesucristo, cuando hablaba, parecía hasta cierto punto desalentar a la gente. Contrario a los políticos que le hacen 25,000 palabras, promesas, que no pueden cumplir. Y nosotros seguimos creyéndose al que viene después, que la había hecho 4 años antes y no la cumplió. Ahora está otro partido y él dice, no, si yo sí entro, voy a arreglar. Aquí se acabó la corrupción.
Este gobierno que está en el poder hay mucha corrupción, pero eso lo llevan diciendo hace 20 elecciones atrás, yo no sé cuántas, de los años 90 por allá, o de los años 80. Siempre el que perdió dice que hay que acabar con la corrupción, pero cuando llega arriba, ellos hacen lo mismo otra vez, porque estamos poniendo la confianza en seres humanos. Entonces, Dios no promete para no cumplir, promete para cumplir. Y Jesucristo, cuando hablaba, no estaba queriendo tener mucha gente. Él estaba buscando que se separaran los dispuestos de los no dispuestos. Que se separaran los que tenían el buen corazón preparado para ser siervos de Él, de los que venían detrás de que Jesucristo los sanara o que le diera alimento, como hizo cuando multiplicó los panes y los peces. Había multitudes que no querían nada más que los beneficios de Jesús. Pero eso no salva a nadie. Y Jesús da beneficios. Pero la salvación es otra cosa. La salvación puede implicar, y implicaba para esta gente, la cárcel o la muerte también. Entonces, el que viene tiene que entregar su vida. ¿Qué va a pasar con su vida? No sé, pero ahora es del Señor esa vida. ¿Qué tú quieres que yo haga? Es la pregunta. Y hay que pedirle valor para padecer si es necesario. Mira lo que decía Jesucristo, por ejemplo, Lucas 14 del 25 en adelante. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Iba aparentemente al frente Jesús y toda la gente, porque habían sido sanados algunos, había dado alimento, habían visto tantas cosas, ¿verdad? Que Jesús, y estaban detrás de él multitudes que admiraban o que buscaban algún beneficio de él, ¿verdad? Y él volviéndose, que sí, se viró. Y le dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Era como para coger a decirle, gracias Señor. Jesús estaba diciendo, si ustedes me reciben a mí, su mamá y su papá le pueden decir, yo no te quiero más en casa, porque tú te hiciste cristiano. Tu esposa te dice, si sigues con eso, no. O sea, el verdadero cristianismo prueba nuestra fe con confrontaciones en el camino. Tus compañeros profesionales, en el caso mío en la universidad, que yo era del colegio de ciencias, profesor de ciencias, mis compañeros, muchos de ellos no entendían qué era lo que estaba pasando en mi corazón, porque en la ciencia lo que te enseñan es que tú eres descendiente del mono. Tú eres una casualidad de un Big Bang, una explosión de una estrella. Entonces, un director de departamento que le dice a sus compañeros, yo hoy estoy renunciando, porque pues yo me he convertido al Señor y yo me voy a dedicar al ministerio. Y tú ves que todo el mundo se mira y dice, usted estará bromeando, estará loco. Es lo que parece. Pero hay que estar dispuesto a pasar por eso. Para ellos yo dejé de ser científico y me convertí en un fanático religioso. No todos, algunos respetaron y me felicitaron, ¿verdad? Pero no, lo que está diciendo el Señor, no necesariamente le van a aplaudir. El gobierno los puede perseguir, como pasó con los cristianos durante 300 años. Los puede meter a la cárcel, los puede matar. Pero usted, ¿está seguro que tú quieres ser cristiano? Lo que está diciendo, ¿tú estás seguro? Porque iban detrás de él. ¿Ustedes están seguros que quieren ser mis discípulos? Bueno, pues entonces ¿estás dispuesto a enfrentarte a la oposición del mundo? Y ahí le pongo un ejemplo. La familia. No, porque es que yo no quiero que mami dice, bueno, pues está bien, yo no tengo problema. Yo no estoy buscando multitudes. Yo no soy político, yo no estoy postulando a nada. Puedes virar para atrás. Entonces, vamos a ver lo que dice el Señor y seguimos leyendo aquí en 14:25 en adelante. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así que él toma una cruz y te entrega a ti otra. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Tú vas a hacer un edificio condominio de eso, un rascacielos. Y tienes que estar seguro, si vale 40 millones el rascacielos, que tú tienes 40 millones o que te los van a prestar. Porque si solamente puedes conseguir 20,
Empiezas a hacer el edificio, tiene las varillas puestas, tiene columnas, pero para tirar las paredes y el resto necesitas la otra mitad del dinero y tú no la tienes. Y aquí en edificio, aquí en Puerto Rico hay edificios monumentos de eso. Había uno aquí en Ponce que yo no sé si tuvo un montón de años sin terminar. Había uno por allí frente al Darlington de Río Piedras. Yo me acuerdo porque yo cuando estudiaba en la escuela de medicina me hospedaba en, ay santo, ¿cómo se llama aquella organización? Frente al Darlington, al otro lado. Toda esa gente de área metropolitana no se acuerdan. Hyde Park, ¿es Hyde Park? Hyde Park. Yo me hospedaba en Hyde Park. Y había un edificio que yo pasaba años y años y años, y era las columnas y las varillas, pero sin que lo terminara. Lo que está diciendo es, de veras tú quieres caminar con el Señor, tú sabes lo que te estás metiendo. Sí, porque venir a pedirle al Señor que te sane y que te dé un trabajito, pues está chévere. Él hace esas cosas, Él es bueno. Pero ¿y qué si en tu trabajo te dicen, si eres cristiano te tienes que ir de aquí? A menos que tú renuncies a tu fe, no puedes trabajar aquí. No, ¿a quién es que hay que adorar ahora? No, aquí adoramos a Satanás y a no, pues está bien, después que yo no pierda mi trabajo. Hoy estoy predicando, hoy yo vacío la iglesia, ya usted verá. Dice después, vamos a seguir leyendo. No sea después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Este cristiano se convirtió y ahora es enemigo de la iglesia. Es lo mismo. O que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y Jesucristo no le estaba diciendo a la gente que renunciara a todo. Muchos lo hicieron, ¿verdad? Dios los llamó, como Pablo, que era un hombre importante, casi seguro dentro del pueblo hebreo. Por eso le daban cartas para perseguir cristianos, que era lo que él hacía. Y dejó todo para vivir miserablemente, pasando persecuciones, cárceles, naufragios, golpes, rechazo, soledades, traiciones, de todo pasó Pablo por un llamado de Dios y la respuesta de él a un llamamiento del Señor. Así es que lo que estamos hablando es que se da el caso de que uno tiene que edificar sobre algo de una manera, y lo que está diciendo, edifica bien. O sea, pon buenos cimientos y haz un buen edificio de tu casa espiritual. No edifiques una casa, los cuentos de los 3 cerditos, no edifiques la casa de paja. Porque viene el lobo y... Entonces, hay que edificar una casa espiritual que tenga... Uno tiene que, si tú vas a hacer algo, en lo que sea, tú tienes que ver que hay unas reglas. Unas reglas, en la vida civil no cristiana, hay unas reglas. Para tú practicar una profesión, tú tienes que tener este tipo de diploma. Y tienes que haber cogido este tipo de estudios posteriores a tu graduación de lo que tú estudiaste. Tú estás jugando un deporte y tú estás bateando, no puedes correr primero para tercera porque es más cerca del home que de primera. El pitcher no puede pichar a 5 pies delante de la goma de lanzar. Hay unas reglas. En los trabajos hay reglas. Pues entonces el cristianismo tiene expectativas más que reglas. Más que verlo de la forma legalista, Dios pone condiciones, porque eso es algo voluntario. O sea, tú pones tu vida o no la pones. Tú decides seguir a Cristo o no seguirlo. Esto contrario a otros lugares que si no lo haces, ¿verdad? En el campo espiritual, tú o obedeces o no obedeces. Tiene consecuencias, pero esto está en tú, ¿verdad? Eres tú el que desobedece o no obedece. Tiene sus reglas. Entonces, hay mucha gente que ha edificado mal. Dice la Biblia, narra la parábola de uno que edificó su casa sobre la roca
y vinieron vientos y lluvia, ¿verdad? Y vino la tempestad, y por cuanto la casa estaba edificada sobre la roca, la casa no se cayó, y esa roca, la roca se le llama Jesucristo, estaba edificada, bien cimentada. Vinieron los golpes de la vida, persecución, lo que fuera, pero ahí firme. Otro edificó la casa sobre la arena, y vinieron también las mismas lluvias y las mismas tempestades, pero cuando la casa no estaba edificada sobre la roca, la lluvia le socavó los cimientos, el viento ya no tenía firmeza y el viento la tumbó porque no tenía buen fundamento. Lo que estamos hablando aquí es cuando el fundamento cristiano está contaminado con la infidelidad, con la deslealtad, con la rebelión. Entonces, un fundamento tambaleante. Y hay veces que eso le revienta en contra de la iglesia, especialmente cuando dentro del liderato de la iglesia hay personas que tienen doble contratación. Cuando una iglesia tiene un pastor que la congregación es una fuente de ganancia porque él está en el evangelio de la prosperidad y él considera muy legítimo ser millonario, ser rico, manipulando a la gente. Mira, si tú le das siembra, que tú le das 1,000 y él te da 100,000 y le das 20,000, te da yo no sé cuánto, y siembra, y siempre escogiendo la cosecha. Pero no es para enviar misioneros a la ventana 1040. Esa cosecha va para los graneros, mucho del pastor. Eso es un evangelio bien peligroso que hay en estos tiempos. El evangelio de la prosperidad se llama. Y hay pastores que tienen aviones jet, pero no un avión jet de 2, aviones jet de 40 pasajeros, 50, que llevan a todo, avión jet de pasajeros de lo comercial. Había uno en estos días que estaba usado y quería cambiarlo por uno nuevo. Algunos 30 o 40 millones que le costaba el avioncito. Entonces, esa iglesia tiene un hombre que tiene una mente contaminada con el amor al lucro y al dinero. La iglesia es fuente de yo satisfacer mis necesidades o mis aspiraciones terrenales de riqueza. Y así por el estilo. Bueno, vamos a hablar de otras cosas aquí, pero esto introduce. Entonces, dentro de la iglesia ha habido a través de la historia lo que llamo traidores a la fe, y ese es el título de este mensaje. ¿Y por qué yo traigo esto? Porque voy a traerlo aquí a Puerto Rico. Quizás haya algunas personas que me dejen de saludar, compañeros de ministerio. No hay problema con eso. Yo nunca me metí a esto para ganar concursos de popularidad. Traidores a la fe. En segunda de Pedro, de 2 al 15 al 22, habla de Balaam. Balaam, ese profeta, que siendo un profeta hebreo, se contrató con los enemigos para tratar de maldecir al pueblo de Dios. Pero eso se repite. Hay en Primera de Juan, ahí habla de esos casos. Primera de Juan, capítulo 2, del 15 en adelante. Diferencia la Biblia constantemente entre el pueblo de Dios y el mundo. La iglesia y el mundo. Y ese contraste hay que entenderlo porque la Biblia no los presenta como complementarios, sino como antagónicos, opuestos. El mundo tiene un príncipe, los gobiernos, las naciones, las sociedades del mundo, las instituciones tienen metas o económicas o de poderío o de explotación del sexo o de los placeres, los vicios, la droga, el sexo, tener preeminencia social. Es decir, tiene metas terrenales. La iglesia tiene como meta glorificar a Dios y glorificar a Cristo. Y esas dos cosas están en punto de colisión. La Biblia no las pone como complementarias, las pone en antagónicas, uno en lado. Y dice así en este pasaje, 1 de Juan 2:15 en adelante: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amar al mundo quiere decir que para mí es más importante lo que dictaminan las modas, los periodistas, el gobierno, los tribunales, el Colegio de Abogados, la Sociedad Psicológica Americana, lo que sea, el presidente, el partido político, todo eso es mundo. Que para mí, eso que determina esa gente, que la Biblia le llama el mundo, dice que yo no lo ame, me ha robado el corazón de alguna manera y sin darme cuenta termino siendo desleal a Dios y a la palabra porque quiero vivir una vida en un injerto de ideologías, de principios que no coinciden, que son antagónicos, que chocan. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que nos lleva de lo terrenal, que es el disfrute de los beneficios que puede traer el mundo, a lo eterno. El mundo pasa y sus deseos. Llegará un momento donde tu vida termina. No solamente el mundo pasará al final y desaparecerá, el mundo como lo conocemos, sino que en tu vida, tu experiencia personal, tú tienes un tiempo definido para vivir en la tierra. Si eres cristiano, se espera que ese tiempo sea empleado en glorificar a Dios. Y llegará el momento que ese tiempo en la tierra terminará. Y no importa lo que tú seas, y no importa lo que hayas disfrutado, y no importa la preeminencia y las posiciones de presidente de la nación, dueño de yo no sé qué por allá, premio Nobel de yo no sé qué por allá, el artista más famoso del mundo, no importa lo que sea, pasa. Cuando tú das el último suspiro, te has democratizado. Es lo mismo ser billonario que pordiosero. En ese momento, el billonario es lo mismo que le pongan 1.000 billones en la caja, que lo entierren en una caja de oro 18 con diamantes incrustados. Está muertecito. Y el pordiosero, que lo enterraron en una caja de cartón o de pichipén de ese barato de construcción, o lo tiraron en un roto sin ponerle en una caja, está igual de muerto que el multimillonario. Lo que no pasa es que ambos tienen un espíritu trascendente, que no lo tiene más ningún organismo en la tierra, ni un animal, nadie. Lo único que tenemos somos a imagen y semejanza de Dios, somos la raza humana. Un espíritu que trasciende para condenación o para salvación, para estar con Dios o para estar con el diablo. Es lo único. Todo lo demás se queda acá, incluyendo tu cuerpo, que se va a descomponer como quiera. Si le meten en un container con ¿verdad? Con formalina, pues ahí dura ese tejido ahí montones de años, ¿verdad? Pero está muertecito, igual que si se lo hubieran comido los gusanos. Así que a Walt Disney creo que lo tienen congelado hace como 60 años, desde que se murió, 50, no sé cuándo se murió, no sé. Porque él tiene la esperanza de que se descubra la manera de resucitar los muertos. Y están pagando, yo no sé, 10,000 o 5,000, 10,000, 15,000 dólares mensuales a una compañía para que mantenga a Walt Disney congelado, para si alguna vez se descubre la manera de virarlo para atrás. Tengo malas noticias. Disney, no hay reversa. Bueno, así es que vemos, aquí por estas palabras vemos que hay personas que son enemigos de la iglesia, ¿verdad?
En el libro de los Hechos, capítulo 20, el apóstol Pablo está despidiéndose de la iglesia de Mileto. Y Pablo le dice algo a los pastores ancianos, son los pastores de esa área, de ese pueblo, que quiero que ustedes escuchen. Dice Pablo 20, 28 al 32. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores. Cuiden del rebaño, miren, y por ustedes mismos, cuiden. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mí, de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo dice, yo me voy, pero viene gente que lo que va a hacer es sacarle el jugo a ustedes, explotarlos, abusar de ustedes. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo le dice, yo los he cuidado y yo levanté esta iglesia, pero ¿sabe qué Dios me muestra a mí? Que cuando yo me vaya, posiblemente lo iban a matar después, no iba a volver allí, a pasar por allí. De aquí van a salir gente que se van a contaminar, que van a cambiar su manera de ver, que van a ser deshonestos, o que se van a liar con el gobierno, que van a hacer cosas contrarias, van a meter el pecado en la iglesia. Va a haber, prepárense, porque dentro de ustedes mismos están las personas que van a contaminar a la iglesia. Esa ha sido la historia de la iglesia por tanto y tanto tiempo. Yo tengo una preocupación bien grande. Estamos organizando una marcha. Estamos organizando una marcha el día 14, que cuando esto se dé por televisión ya habrá pasado esa fecha. Así que lo van a ver después que pase la marcha. Estamos organizando una marcha, pero yo llevo mucho tiempo en el Evangelio y he participado de muchas reuniones y yo he observado algo que me da tristeza y me da vergüenza ajena. ¿Tú sabes lo que da vergüenza ajena, verdad? Cuando tú ves hacer otro algo a ti que a ti te da vergüenza como si lo hubiera hecho tú. Tengo vergüenza ajena. Yo asistía a unas reuniones que se daban supuestamente en pro de la familia con mi hijo. Pero tanto yo como otros pastores, yo fui el primero, yo creo, que dije, yo no voy más a las reuniones porque yo noto que hay allí 2 personas. Estamos los que estamos luchando por la familia, por la iglesia. Y hay otros que están allí para defender al partido. Son pastores. Pero cuando hay algo que se está hablando, que es como esa marcha, empiezan a desalentar porque están protegiendo al partido. O sea, ellos no están allí para defender a la iglesia, están allí para defender al partido de la iglesia. Empiezan a decir, no, esa marcha no conviene, es mejor dialogar, ¿verdad? Se logra más y esto. Entonces tú descubres que o que tienen posiciones con la legislatura o en el gobierno, que están detrás de ella, o que son leales al partido, a la estadidad. Pasaba lo mismo con el Partido Popular. Había un líder denominacional que cuando había problemas, la iglesia tenía confrontaciones con el gobierno y era popular. Mandaban a buscar un líder que ya no estaba en Puerto Rico y lo traían para atrás. Líder influyente para que calmara a la iglesia. Porque trabajan para el partido dentro de las reuniones, están allí y cuando se decide algo, una marcha, una protesta, cuando van por el estacionamiento, ya tienen el teléfono en la mano. Ellos se jactan de que ellos pueden entrar a la fortaleza sin cita, que pueden entrar a la oficina de los legisladores porque son lacayos de esos partidos. Viven bajo servidumbre, me da vergüenza decirlo. Entonces, cuando van por el estacionamiento, salieron de la reunión de pastores que decidió algo, ya tienen el teléfono, mira fulano,
llamando a Fortaleza o a legislatura. Mira, esto aquí está caliente, muchachos. Los pastores aquí van a protestar por la cuestión de la educación de los niños en las escuelas, esto y lo otro. Muchachos, eso no nos conviene. Que tú tienes que ayudarnos en esto. No, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Esa es la conversación entre el pastor que acaba de salir de una reunión de la iglesia que está consternada con las injusticias y las leyes anticristianas, y él está combatiendo a la iglesia para proteger al partido. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Yo me di cuenta de eso. En este caso era el que estaba en el poder del PNP, y yo me di cuenta que había un comité del PNP metido dentro de las reuniones de pastores. Y yo me di cuenta, si fuera popular o PNP, la iglesia está comprometida con el reino. Yo les he dicho y lo repito ahora, yo me crié en la política porque mi mamá fue legisladora por muchos años. Me crié en la política por el Partido Popular Democrático. Mi mamá fue representante de la Cámara varios términos, 3 o 4 términos corridos. Y mi papá y mi mamá eran muñozistas, que era una idolatría prácticamente. Mi papá evangelizaba, pero no para Cristo, sino para el partido. Yo iba con él, pequeño, ¿verdad? Iba a la Plaza del Mercado, por ejemplo, y él empezaba a hablar en voz alta. Si no fuera por Muñoz Marín, nosotros estaríamos descalzos y llenos de parásitos por ahí, muriéndonos de hambre, ¿verdad? En gran parte estaba diciendo algo que reconocer. Ningún líder político ha hecho más por Puerto Rico que Luis Muñoz Marín, y yo lo digo ahora que no tengo nada que ver con ese partido. Porque Puerto Rico, de la miseria típica de un país latinoamericano, que era Puerto Rico, de hambre, de parásitos, de enfermedad, de pobreza, de latifundistas ricos con las centrales y la gente acá picando caña por 2 o 3 chavos al día. Muñoz Marín levantó un país donde para los años 60 y pico, 70 en Puerto Rico, habían cientos y cientos de industrias que se trajeron a Puerto Rico. Y el nivel de vida, aquí en el sur pusieron una petroquímica ahí que le daba empleo como a 4,000 o 5,000 personas. Ahí en el área del Tuque hay no sé cuántas fábricas, 8, 10, 12, 15. Acá en Sabaneta, todo eso que es de Interamericana y eso por ahí, eso eran fábricas. Allá a la salida donde es Ponce, donde es Cono, todo eso eran fábricas de Fomento, por allá por la calle Villa, por todas partes. 15, 20 fábricas en una ciudad, Eso estaba la isla llena de eso. Hay que reconocerlo. Pero era un hombre, no era Dios. Y digo esto, si mi mamá fuera política hoy, estuviera viva, lo cual implica que tendría como 125, 130 años. Si estuviera viva y mi mamá estuviera respaldando las leyes que quiere imponer el gobierno en contra de la familia y de empujarle la ideología de género a nuestros hijos, si yo no le decía a ustedes, yo le pido que no voten por mi mamá, porque está empujando, está anticristiana, empujando leyes anticristianas. Yo no merezco estar predicando aquí. Lo que dice Jesús es, si tú eres un siervo de Dios y tu mamá se va por el contra, tu deber es irte con Dios y no con tu mamá. Ay, qué traidor. Bueno, dime lo que tú quieras. Pero el cristianismo es una relación radical. No es una cuestión religiosa de que yo voy a la iglesia bautista de Glenview el domingo por la mañana. Es que mi corazón le pertenece a Jesucristo. Es que yo creo que esto es la palabra de Dios. Es que yo creo que el Señor es Señor de todas las cosas. Eso es cristianismo. Y a mí me da vergüenza cuando yo veo lo que está pasando. Le pasó a un rey en Segunda de Reyes, capítulo 20, del verso 12 en adelante. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia,
envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Eso se acostumbra, ¿ves? Una de estos diplomáticas. Llevarle estos regalos, que se ponga bien. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Dios envió al profeta y vino como haciéndose el bobito. Oye, esa gente que estaba ahí, ¿qué vinieron a hacer? Entonces, y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y entonces Ezequías, bien orgullosito, porque la soberbia de que vieran que era rico, le cegó, ¿verdad? Y Ezequías, dice aquí, respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Qué es lo que yo veo y que yo quiero hablar a la iglesia de Puerto Rico, que estamos en estas luchas por los valores? ¿Por qué nosotros tenemos que permitir que nuestras reuniones, donde estamos estableciendo estrategias para combatir el abuso de los gobiernos, en la legislatura están el gobierno popular queriendo acabar con la iglesia popular, gobierno, los presidentes y senado y cámara, y acá en la gobernación el gobernador, en eso están de acuerdo. No están de acuerdo en nada, pero en eso sí. Se han unido. Entonces, ¿por qué nosotros permitimos que a los enviados de Babilonia, que están Babilonia representa el régimen secular, antagónico al espiritual? ¿Por qué esa gente que tiene compromiso con el Estado, con los gobernantes, con los partidos, están allí escuchando y participando de las conversaciones de la iglesia, que está consternada y que está pensando qué se puede hacer para salvar a la familia, para salvar a nuestros niños, para evitar que el Estado tome control sobre la autoridad de los padres sobre la educación de los hijos, para evitar que la inmoralidad se generalice en el país, que estamos hablando de esas cosas. Y allí están escuchando y participando los que son acólitos del reino, no para irse a protestar ni para aportar, sino para tratar de convencer de que no hagamos nada. Y si no lo logra, para salir corriendo y agarrar el teléfono y llamar a su señor terrenal para alertarlo y inclusive hacer reuniones con ellos para organizar estrategias para parar a la iglesia y detenerla. Yo le estoy haciendo una advertencia a la iglesia puertorriqueña. Ya es tiempo de que a los enviados de Babilonia no se permitan en las reuniones. Tú tienes compromiso, estás detrás de posiciones, o las tienes con el gobierno, o estás detrás de ellas, o eres un apasionado, eres un seguidor obsesionado, partidista. Le puse el ejemplo de mi papá y de mi mamá, para que no dijeran que yo lo veo solamente a los de afuera. Eran tremendos padres, tremendas personas. Mi mamá fue una legisladora extraordinaria con una integridad increíble. Pero ya es tiempo que la iglesia diga: como vamos a hablar cosas y a planificar cosas en contra de a quien tú le eres fiel y le eres leal, y lo que se hable aquí tú lo vas a llevar allá, para diseñar estrategias para parar a la iglesia y desbaratarle los planes, tú no puedes estar aquí. ¿Qué se suponía que hiciera Ezequías? Aquella gente tradicionales enemigos de Israel
gracias por los regalos. Me le dice al rey que estoy muy agradecido del regalo que me envió, que ya estoy bien, que ya me sané de la enfermedad. Gracias. Mira, aquí le voy a dar una comidita, le voy a dar mira, llévale este regalo al rey de allá, llévale esta prenda o algo como señal de amistad. Eso estaba perfecto, eso es diplomacia política. Pero él le abrió las puertas de todos los tesoros de los hijos de Dios, de la casa del rey. Entonces la iglesia puertorriqueña le está abriendo las puertas, los tesoros a los enviados de Babilonia que tienen el compromiso con el Estado en contra de la iglesia. La iglesia tiene que definirse. Algunas cosas que amenazan nuestra fidelidad, vamos a dar esa de unirse a los poderes políticos del mundo. ¿Qué amenaza a la iglesia? Primero, los placeres. Una lista que doy, porque aquí tratamos de enseñar mientras predicamos. Los placeres siempre van a estar acechando nuestra vida, porque el ser humano es un ser sensorial y Dios le ha dotado de la capacidad de sentir placer, tener unos órganos y reacciones químicas que producen placer, ¿verdad? En diferentes aspectos, como el comer, inclusive las necesidades del cuerpo. Hasta cierto punto hay alivio, hay placer cuando uno hace sus necesidades. Hasta un estornudito bueno de vez en cuando. Ahí como que se siente uno, ¿verdad? El sexo. Hay la posibilidad o la capacidad de sentir placer por el alcohol, por las drogas, por eso. El cuerpo tiene todas esas capacidades. Y todas esas cosas requieren en el cristiano una cosa que se llama templanza o dominio propio. Es lo mismo, templanza es dominio propio. ¿Y qué? El cristiano tiene que saber que a él no se le murió la capacidad de sentir placer sexual porque se convirtió, que tiene que cuidarse. Que él no va necesariamente no va a tener saciarse su apetito como otra gente que come un poquito, come lo suficiente y ya. Hay quien come para poder vivir y hay quien vive para comer. Y hay gente que tiene la gula, el comer hasta reventar, ¿verdad? Y eso, el cristiano tiene que controlar eso. Porque eso es pérdida del control en un aspecto que puede llevar a la pérdida del control en otros aspectos. La codicia, el amor al dinero, no hay problema. Un cristiano puede ser multimillonario y no ser codicioso. Ahora, puede ser ganar 100 pesos al mes y ser codicioso. La codicia, ¿dónde está? Es aquí. Que tú levantas un altar al dinero y eso, el único que puede tener un altar en el corazón es Dios. Punto. Orgullo y soberbia. Falta de humildad. Eso es típico en este tiempo. La humildad y la mansedumbre son virtudes pasadas de moda en esta sociedad. Hay que ser altivos, soberbios, retar a la autoridad, retar a los padres, retar a los maestros, retar a la iglesia, porque retar a las autoridades civiles, porque eso ahora es como algo que cambió. La sociedad cambió en ese aspecto. Antes no era así. Desconocimiento, reto a la escritura, podemos encontrarnos de alguna manera saliéndonos de la palabra y hay que virar para atrás y recobrar ese aspecto. Y lo último que puse es lo que dije al principio en todo el mensaje, la alianza con los sistemas de este mundo. La iglesia por 300 años fue poderosa, aunque débil terrenalmente. Poderosa porque se convertía la gente por miles y miles, ocurrían milagros, la iglesia crecía explosivamente bajo el Imperio Romano. Poderosa. Ocurrían sanidades, milagros, etc. La iglesia viene un hecho histórico, después del año 300, por allá y pico, 330 por ahí, se empieza a debilitar el imperio de el rey, el César, era Constantino. El emperador romano era Constantino. Y Constantino empieza a debilitarse el imperio, ya había empezado un poquito antes de él,
por las tribus bárbaras que empezaron a bajar de Europa, de allá de Mongolia para abajo, los hunos, los vándalos, los germánicos, los bretones, toda esta gente se empezó a rebelar y empezaron a acercarse a Roma, quitándole terreno cada vez. Constantino ve que su imperio está colapsando. Y él hace esa es mi opinión, este análisis lo estoy haciendo yo, ¿verdad? Constantino ve que es inevitable la caída del Imperio Romano y entonces le entra una preocupación. Esta gente se está acercando. Nosotros hemos tenido a los cristianos avasallados por 300 años, los hemos matado, los hemos quemado en las hogueras, los hemos echado a los leones, están viviendo en las tumbas allá encerrados, en las catacumbas por allá abajo, o vivieron. Esa gente nos debe odiar a los romanos porque los hemos torturado, los hemos matado. Yo no puedo darme el lujo de tener a todas estas tribus invadiendo y tener aquí a medio millón, 1 millón, yo no sé cuántos cristianos habrían cuando en el año 300. No puedo tener una rebelión interna porque si esta gente se me subleva porque nos quieren quitar del medio, pues entre los bárbaros de afuera y los cristianos de adentro me fastidié. Entonces él se inventa, esa es mi opinión, una visión, una supuesta conversión, donde él tiene una visión y entonces él se hace que cristiano. Hace una ley, Edicto de Milán, creo que se llama, donde él declara ya que el cristianismo no puede ser perseguido y eventualmente se declara en otro edicto más tarde se declara como religión oficial del imperio. Pero siguen invadiendo las tribus y el gobierno romano tiene que irse a Constantinopla a huir, abandonando a Roma. Allí queda un hijo de emperador que decían Augustulo porque no tenía personalidad, el pequeño Augustulo. Pero antes de irse, el emperador romano llama al papa, al obispo de Roma, que no era papa, en mi opinión todavía no existía el papado. Llama al obispo de Roma y le dice, yo me voy, yo tengo el título de sumo pontífice, que lo tenía siempre tradicionalmente el sumo sacerdote pagano del templo romano, era el sumo pontífice. Sumo pontíficex, quiere decir puente mayor. Implicaba que el sacerdote romano era el puente entre Dios y los hombres. Y después el emperador le gustó el título y se lo quitaron o lo compartieron con los sacerdotes y el emperador de Roma era el sumo pontífice. Ese era el nombre, puente mayor, la comunicación entre Dios y los hombres, porque el emperador reclamaba divinidad también, igual que el sumo sacerdote. Entonces llama al obispo de Roma y le dice, ahora en adelante, mi título de sumo pontífice, yo me tengo que ir, porque tengo las tribus bárbaras ahí al lado, pero yo te dejo a ti, le echó el problema encima, te dejo a ti el título de sumo pontífice. En ese momento donde hay esa conversión de Constantino y hay un maridaje entre la iglesia cristiana y el imperio romano. Ahora no están perseguidos, ahora están comiendo en los banquetes con los grandes líderes del imperio. Empiezan a aparecer las iglesias suntuosas y los trajes suntuosos, la jerarquía. Se divide entre el pueblo y los jerarcas religiosos, que no existía esa división. Los apóstoles comían con los discípulos y nadie sabía quién era el apóstol por la apariencia, ni porque tuviera una silla más alta, sino porque nadie le besara la mano. Era el apóstol y se respetaba, pero era igual que todos los demás. Y entonces se crea una división, una jerarquía. Se jerarquiza la iglesia, que es lo contrario a lo que hizo Jesús cuando le lavó los pies a los discípulos. Lo contrario a lo que Jesús enseñó. Quiere decir que la alianza con los poderes terrenales mató la iglesia poderosa de los primeros 300 años y nace la Edad Media, que se llama la Edad de la Oscuridad, donde habían 3 poderes que regían el mundo. Esa edad feudal eran los nobles, el clero y los comerciantes, la clase que tenía los dueños de las navieras, los dueños de los grandes comercios. Esos 3 estaban arriba
el clerecía, y estaban los plebeyos, que era todo el mundo, excepto esos tres. Eso dura 600, 700 años, casi hasta el Renacimiento. Y después de eso, lo que se llama la Edad de la Oscuridad, todavía la religión no era la religión del pueblo, era los que sabían, y el pueblo allá abajo. Hasta se llegó a prohibir a la gente que leyera la Biblia. ¿Qué pasa? Así como los que vendieron a la iglesia al poder romano, la destruyeron. La iglesia aquella pura de Pentecostés desapareció. Así ahora, los que se alían con los poderes terrenales en contra de la iglesia son enviados de Babilonia que impúdicamente participan de nuestros ágapes, pero ellos no pertenecen ahí porque ellos tienen otras lealtades. Y yo le digo a la iglesia de Puerto Rico, en esas reuniones que tenemos, ya tenemos que empezar a decirle, con amor y cariño, mira, nosotros sabemos que tú tienes unas relaciones políticas, tienes unas conexiones y tienes unas lealtades, y vamos a discutir cosas que va en contra del sistema, ¿verdad? Se va a levantar en contra del sistema político, ¿verdad? Vamos a combatir leyes, vamos a combatir esto. Y pues, tú vas a combatir el sistema o tú vas a tratar de escuchar para que el sistema no. Hay que tener valor. No es fácil decirle a un pastor, tú no debes de estar aquí.